Buenas tardes, Ideas para la Vida by Cami. Se enorgullece en presentar un video más. La historia de la cámara. Espero que este video se les haga muy práctico y útil a los que estudian o están estudiando fotografía o simplemente a los que les gusta escuchar las historias de los inventos de la humanidad. La cámara se remonta a la antigua Grecia, cuando pensadores como Aristóteles y Euclides hablaban de la cámara oscura. Sin embargo, la fotografía como la conocemos hoy comenzó en Francia a finales del siglo XIX. La cámara oscura, el filósofo chino Mo Ti fue el primero en registrar el descubrimiento de la cámara oscura en el siglo V antes de Cristo. La cámara oscura es una caja cerrada con un pequeño agujero que proyecta la imagen del exterior al interior. En el siglo, ya les digo, disculpen, V1, en el ciclo X, V2, XV217, la cámara oscura se transformó en un instrumento portátil de madera. La primera fotografía, el francés Joseph Nicephore Niepce, pongamos atención en este nombre, inventó vamos a ver el primer procedimiento fotográfico en los años 20 del siglo XIX. Niepce utilizó una cámara oscura portátil para exponer una placa de peltre recubierta de betún a la luz. A esta imagen la denominó heliografía y se considera la primera fotografía de la historia. Muy interesante. El daguerrotipo en 1838, Louis Jacques de Daguerre, de ahí viene el nombre de daguerrotipo, inventó este aparato, el primer procedimiento que comprendía una etapa de revelado. La cámara con rollo de película. En 1888, el estadounidense George Eastman registró la marca Kodak y recibió una patente para su cámara, la primera en usar rollo de película. Bueno, entonces adentrémonos un poco más en la historia. Aquí estamos, aquí, vamos a ver. Vamos a conversar de la historia de la cámara. La introducción sería: la fotografía ha jugado un papel vital en la historia humana. Antes de su invención, la información se transmitía por escrito, de boca en boca, o por ilustraciones y pinturas. Hoy día, las cosas son diferentes. Si estás interesado o pensando en estudiar una carrera de fotografía, entonces aquí está la historia de la cámara. Las primeras cámaras. El concepto básico de la fotografía ha existido desde el siglo V antes de Cristo. Este arte nació en el siglo XI, cuando un científico iraquí desarrolló algo llamado la cámara oscura,
Incluso antes la cámara en realidad no grababa imágenes, simplemente las proyectaba en otra superficie. Las imágenes también estaban al revés, aunque podían rastrearse para crear dibujos precisos de objetos reales como edificios. La primera cámara oscura usaba un agujero en una carpa para proyectar una imagen desde el exterior de la carpa en la zona oscura. No fue si hasta el siglo XVII que la cámara oscura se hizo lo suficientemente pequeña para ser portátil. En esta época también se introdujeron lentes básicos para enfocar la luz. Disculpen, es que he tenido un pequeño de alergia, un pequeño poco. Las primeras imágenes permanentes. La fotografía como la conocemos hoy comenzó a finales de la década de 1830 en Francia. Como les había mencionado antes, Joseph Nicephore Niepce utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún. Esta es la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente. O sea, el primer intento de fotografía. El éxito de Niepce llevó a una serie de otros experimentos y la fotografía progresó muy rápidamente. El daguerrotipo, las placas de emulsión y placas húmedas se desarrollaron casi simultáneamente entre mediados y finales de 1800. Con cada tipo de emulsión, los fotógrafos experimentaron con diferentes químicos y técnicas. Los siguientes son los tres que fueron fundamentales en el desarrollo de la fotografía moderna. Entonces, por fin vamos a ampliar un poquito el concepto del daguerrotipo. El experimento de Niepce llevó a una colaboración con Louis Daguerre. El resultado fue la creación del daguerrotipo, un precursor del cine moderno. Una placa de cobre que se cubrió con plata y quedó expuesta al vapor de yodo antes de ser expuesta a la luz. Para crear la imagen en la placa, los primeros daguerrotipos tuvieron que exponerse a la luz hasta 15 minutos. El daguerrotipo fue muy popular hasta que las placas de emulsión lo reemplazaron a finales de la década de 1850. Placas de emulsión. Las placas de emulsión o placas húmedas eran menos costosas que los, Dios mío, qué nombre, daguerrotipo, y solo requerían 2 o 3 segundos de tiempo de exposición. Esto los hizo mucho más adecuados para las fotografías de retrato, que era el uso más común de la fotografía en el momento. Muchas fotografías de la guerra civil se reprodujeron o produjeron en placas húmedas. Estas placas húmedas usaron un proceso de emulsión llamado proceso de colodión en lugar de un simple recubrimiento en la placa de imagen. Fue durante este tiempo que se añadieron fuelles a las cámaras para ayudar a enfocar. En la década de 1870,
la fotografía dio otro gran paso adelante. Richard Maddox mejoró un invento anterior para hacer placas de gelatina seca que eran casi iguales a las placas húmedas en velocidad y calidad. Estamos hablando de las placas secas. Disculpen. Estas placas secas podían almacenarse en lugar de fabricarse según las necesidades. Esto le dio a las fotografías, o mejor dicho, y también a los fotógrafos, obviamente, mucha más libertad para tomar las fotografías. Disculpen, es que lo dije al revés. Bueno, el proceso también permitió cámaras más pequeñas que se podían sostener en la mano. A medida que distribuyeron los tiempos de exposición, se desarrolló la primera cámara con obturador mecánico. Aquí está. La cámara para todo el mundo. La fotografía era solo para los profesionales y los más ricos hasta que George Eastman, recuerden ese nombre, George Eastman fundó una empresa llamada Kodak en la década de 1880. Eastman creó una película de rollo flexible que no requería cambiar constantemente las placas sólidas. Esto le permitió desarrollar una cámara de caja automática que tenía 100 exposiciones de película. La cámara tenía una pequeña lente única sin ajuste de enfoque. O sea, juéguesela como pueda. Después vinieron las cámaras instantáneas, las famosas Polaroid. Al mismo tiempo que las cámaras de 35 milímetros se estaban volviendo populares, esta dicha empresa, Polaroid, presentó el modelo 95. Este modelo utilizó un proceso químico secreto para revelar la película dentro de la cámara en menos de un minuto. Esta nueva cámara era bastante cara, pero la calidad de las imágenes instantáneas llamó la atención del público. A mediados de la década de 1960 del siglo pasado, Polaroid tenía muchos modelos en el mercado y el precio había bajado para que incluso más personas pudiesen pagarla. Control de imagen avanzado. Vamos a ver. Si bien los franceses introdujeron la imagen permanente, los japoneses, los increíbles japoneses, facilitaron el control de la imagen al fotógrafo. En la década de 1950, Asahi, que luego se convirtió en Pentax, presentó Asahi Flex y Nikon presentó su cámara Nikon F. Ambas eran cámaras de tipo SLR y la Nikon F permitía lentes intercambiables y otros accesorios. La presentación de las cámaras más avanzadas, inteligentes, a finales de la década de 1970 y principios de 1980 se introdujeron cámaras compactas que eran capaces de tomar decisiones de control de imagen por sí mismas. Estas cámaras de apuntar y disparar calculaban la velocidad de obturación, la apertura y el enfoque, permitiendo que los fotógrafos se concentraran únicamente en la composición. Muy bien. La era digital en las décadas de 1980 y 1990, varios fabricantes trabajaron en cámaras que almacenaban imágenes electrónicamente. Las primeras fueron cámaras de apuntar y disparar que usaban medios digitales en lugar de películas. O sea, las películas
pasaron a segundo plano. En 1991, Kodak había producido la primera cámara digital, lo suficientemente avanzada como para que los profesionales la usen de forma exitosa. Otros fabricantes le siguieron rápidamente y hoy Canon, Nikon, Pentax ofrecen cámaras reflex digitales DSLR. Hasta aquí hemos mostrado la evolución de la fotografía. Muy bien. Muchas gracias por tu atención. Como siempre, es un placer saludar a los suscriptores que están ya desde hace días. También darle la bienvenida a los nuevos que van llegando. Muchas gracias por suscribirse. Denme un like. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo contenidos nuevos. Y comenten, por favor, si les gusta este tipo de contenidos o cuál les gustaría que yo les converse. Muchísimas gracias por su atención. Denme un like y nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga.